vamos, Bali. Amigos, un mono me robó. Ya fue, nos lo robaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué dicen, amigos? 3 días, 2 noches en Bali, incluyendo Hospedaje, traslados, alimentación, show de danzas típicas, visitando un templo, playas. todo eso por $50. ¿La hacen o no la hacen? ¡Que comience el video! Después de unos días espectaculares en Yogyakarta, tomamos un vuelo hacia el lugar más famoso de Indonesia, Bali. Ahí vamos, Bali. Chapamos un vuelo de AirAsia que nos costó $50 a cada una, incluyendo equipaje, y en 1 hora y media ya habíamos llegado a Bali. Con todas nuestras chivas tomamos un taxi Grab que nos costó 171.000 rupias por llevarnos hasta Uluwatu. A diferencia de lo que muchos piensan, Bali no es una ciudad, es el nombre de toda la isla. Las zonas favoritas para los viajeros son Ubud, Canggu, Kuta y la que nosotras elegimos para visitar, Uluwatu. Llegamos, sí. Estoy muerta. Encontramos este hostal familiar en booking.com y nos encantó. Incluía el desayuno y hasta tenía piscina. Nos cobraron $8 la noche a cada una y tomamos una habitación triple porque a este viaje se iba a unir una amigaza nuestra súper especial. Llegó la hora del desayuno. Opción ganadora, yo me pedí el omelette porque te dan 2 opciones, omelette o panqueque. Y el omelette venía con pan, que ya es un poco más completo. No hagan como yo, que me pedí el panqueque y viene solo el panqueque. Amiga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Nos estamos alojando estos días con Aida, amigos. Sí. Síganle en su Instagram, aquí se los dejamos. Ella también es así, peruana, luchona como nosotros. También viaja un montón, luchona empoderada. Sí, es verdad. El restaurante del hostal resultó ser cumplidor. Cocinaban rico y los platos costaban en promedio 25.000 rupias. Amigos, les presento a Coman. Ella es la persona que está a cargo de nuestro hospedaje. You have been so nice to us and we really appreciate the fact that you are happy every day. Nos llamó mucho la atención ver que Coman dejaba diariamente unas ofrendas en varias partes de la casa. Ella y casi todos los balineses practican el hinduismo y ellos hacen ofrendas todos los días del año para agradecerle a los dioses porque tienen comida para alimentarse. This is every day. For 1 month or Forever. Every day. It's not every day. Every day, okay. Yeah. Acabamos de llegar al punto de estacionamiento de Suluban Beach, que es una playa que nuestra amiga Aida nos ha recomendado. Hemos alquilado hoy día una moto scooter. De hecho, es la forma más sencilla de transportarse en estos lados, porque lamentablemente Indonesia, así como Perú, no tiene sistema de transporte público integrado. El alquiler de moto nos ha salido 70.000 rupias por un día. Roberto Solano. ¡Farfán! Tuvimos un día de playa espectacular, pero lo que no sabíamos es que estábamos a punto de ser víctimas de un tipo de delincuencia nunca antes vista. Amiga, aguarda tus cosas. Oh, se llevó mi semilla. Amigos, un mono me robó. No robó. Bueno, al menos lo grabé. Y pues luego, una vez que ya
ya vimos que comenzó a ponerse el sol, hemos subido y hay varios restaurantes que te ofrecen la vista al sunset. Algunos caros, otros baratos, unos venden solamente trago. Lo único que queremos honestamente a estas alturas del día es tener una buena vista y pasarla bien, porque hemos tenido un día increíble. Está de más decir que la playa estuvo 100 puntos y si ustedes son surfistas, este es el paraíso. Hemos visto surfistas al por mayor. Nos ha costado cada plato 35.000 rupias. Es arroz frito con pollo. En Indonesia nunca nos han dado cuchillo, siempre te dan cuchara y te dan tenedor. Son de los míos porque la verdad es que en la cuchara entra mucho más que el tenedor. Y así, con nuestro platito de arroz frito y entre amigas, recibimos el primer atardecer exitoso de nuestro viaje en Bali. Segundo día en Bali y decidimos hacer un full day que incluía playa, comida, cultura y juerga. Primera parada, el mirador de la playa Balangan Beach, que es totalmente gratis y tiene una vista como para revista. El paisaje nos sorprendió, pero más boquiabiertas quedamos de ver que era un lugar súper popular para fotos de matrimonios. Vimos 1, 2 y 3 parejas dándolo todo para sus fotos del matriqui. Llegó la hora del almuerzo y gracias a que Indonesia tiene precios súper amigables, pudimos ir a almorzar a un restaurante en plena zona playera sin tenerle miedo a la cuenta. Amigos, buenas noticias, la comida está rica. Nos ha salido en 65.000 rupias por persona, que nos incluyó el choclo, el plato de fondo y un jugo de fruta de verdad. Barriga llena, bolsillo vivo y para el siguiente destino. Estábamos a punto de conocer un templo hindú al borde de un acantilado y con un show místico que prometía. Quitarse lentes, aretes, gorros, sombreros y cuidado con los monos. Para entrar es obligatorio el uso de sarong para hombres y mujeres. Es un pareo que va ceñido a la cintura y que es parte del código de vestimenta para entrar a los templos hindúes. El templo de Uluwatu es el más importante de la zona y vas a ver a turistas como cancha. No verás casi a ningún hindú. Esto es porque a diferencia del cristianismo, sus templos no están hechos para congregar a los fieles, sino para albergar a sus dioses. Aunque en ocasiones especiales van a hacer algunas ofrendas. Justo a nosotras nos tocó ver a una familia local haciendo una ceremonia. Olvidamos chismearles que este lugar es recontra famoso por las tremendas vistas que tiene desde sus acantilados. Otra actividad popular en este templo es ver un show de danza balinés. El gran reto era poder comprar las entradas. Era un caos. Los tickets solo se podían comprar ahí mismo, pero no había ninguna cola. Era un todo contra todos. Ah, su madre. Ahí están las 3 entradas. Very good. Ok, listo. Yeah. Nosotras hemos venido a comprar el ticket como a las 4:30. Lo logramos. Vengan a sentarse desde temprano porque desde las 5 ya hay bastante gente. El show comienza a las 6. Hay bastante gente, nos han sentado incluso en las escaleras.
Lo que están viendo ahorita es el Kecak, una danza balinesa que es acompañada por una performance del Ramayana, una de las leyendas más importantes del sudeste asiático. Y la verdad es algo complicado de entender. Les sugerimos darle una leidita rápida en internet antes de ir, pero eso sí, fue súper entretenido. Apunten la placa de este show porque fue el mejor al que fuimos en todo nuestro viaje. Le ponemos 5 tuppers de cajón. Salud por este día exitoso, amigos. Cerramos tremenda excursión yendo por unas chelas a un lugar llamado Singolfin Valley que nos chismearon tenía entrada gratis. Así que aprovechamos, hicimos chancha y celebramos con el saldo de energía que nos quedaba. Pero nada podía ser perfecto. No pensábamos grabar este video, pero creo que es importante que sepan qué es lo que nos ha pasado. El día de ayer, una moto pasó por nuestro costado, Daniel estaba con su teléfono en la mano y se la arranchó. Y se fue. No sabíamos que esto era común en esta parte de Indonesia. Ahora lo sabemos, ustedes ya también lo saben para estar precavidos. Perdimos el teléfono, estamos tristes porque de hecho es nuestra herramienta de trabajo más fuerte. Ya fue, nos lo robaron, ¿qué vamos a hacer? Igual el teléfono ya lo hemos borrado, eso significa que ya no está apto para el uso de absolutamente nadie. Hemos recuperado toda la información y lo que se ha ido es el equipo en físico. No sé si lo vayamos a recuperar o no, pero acá les contamos este pequeño fragmento y si pasa algo después les seguiremos grabando. Al final, amigos, no recuperamos nada, quedó nada más como una lección. Hasta en Indonesia roban así, en moto lineal, y te arranchan los celulares. Y para que vean que todo lo que hemos hecho en el video es verdad, se viene la... Escuelita Misia. 2 noches de alojamiento en Rambo costaron 252.000 rupias. La alimentación por 3 días salió en 200.000 rupias. El alquiler de moto por 3 días, compartiendo cada moto entre 2 personas, sale en 105.000 rupias. La gasolina para 3 días cuesta alrededor de 20.000 rupias. La entrada al templo de Uluwatu salió en 30.000 rupias. Y la entrada al show del Kecak costó 100.000 rupias. Todo esto es un total de 707.000 rupias, que son menos de $50 por 3 días y 2 noches en Bali, con todos los gastos incluidos, excepto las chelas, para pasarlo a lo grande sin terminar endeudados, amigos. Así que queda demostrado que en Bali sí se puede, amigos, sí se puede. No se asusten, este no es el único video de Bali, tenemos muchos más, así que prepárense para los siguientes. Gracias por ver este video, cuídense mucho, lávense las manos y no compartan fake news por WhatsApp. Y ya saben lo de siempre, ¡Tupper y micro!